Del creador de Emisión Cero, ahora llega Amor y Sostenibilidad, la gran amenaza del cambio climático frente a la gran mentira del petróleo. Amor y Sostenibilidad, el libro que impulsa el cambio positivo desde el abismo de nuestra incongruencia como seres humanos. Amor y Sostenibilidad ya está disponible en Amazon. Precaución, la lectura de este libro puede inducirte a pensar en los demás y provocar un cambio en tu vida sin precedentes. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que durante 2 veces en nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. Nos comprometemos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de mujeres y hombres y de las naciones grandes y pequeñas. Nos comprometemos a crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Y con tales finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos. A unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. A asegurar mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común. Y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Por lo tanto, nuestros respectivos gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco y que han exhibido sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas y por este acto establecen una organización internacional que pasa a denominarse las Naciones Unidas. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Hola amiga, hola amigo que te unes a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de eso que denominamos sostenibilidad, objetivos de desarrollo sostenible. No es otra cosa que un acto de generosidad, porque se trata de pensar en el de al lado, conseguir
que todos y cada uno de los seres humanos podamos ejercer los derechos humanos y que protejamos la naturaleza que nos da la vida. Hay de sobra para dar, para tomar, para que todos podamos vivir en paz y en armonía los unos con los otros y con la madre naturaleza que nos da la vida. Es fundamental que administremos el uso y que preservemos el uso de los recursos naturales para satisfacer las necesidades del presente, no solo las de algunos, sino las de todos, como decimos, porque es posible, sin poner en entredicho que los que están por venir puedan hacer también lo propio. Somos 8.000 millones de seres humanos, de personas que viajamos a bordo de esta maravillosa nave espacial que es el planeta Tierra, que nos lleva a lo largo y ancho del universo. Parece que lo razonable pues es atender al mantenimiento, cuidar el mantenimiento de la nave para que siga albergando la vida tal y como la conocemos, y que también cuidemos que toda la tripulación, que todos los tripulantes, que todo el pasaje pues esté bien. Imagine all the people sharing all the world. Bueno, pues no hay más cáscaras, eso es así. Imaginemos que todos podemos compartir las bondades que nos ofrece la naturaleza y además cuidarlas y preservarlas, como decimos, para que las generaciones venideras puedan también disfrutar de las mismas. Nos lo decía y nos lo dice Yoko Ono y John Lennon en su precioso poema Imagine, que utilizamos como sintonía de nuestro programa, en la preciosa versión que nos han regalado nuestros amigos de Showpay, que les gusta terminar subrayando el reconocimiento de que somos una sola familia humana con un destino común y por lo tanto podemos vivir como uno solo. Te animo, amiga, te animo, amigo, a que te unas a este sentimiento y a este canto. Live as one. Live as one. Live as one. Leave us one, 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 leave us one. El programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Vivimos en un momento crítico de la historia de la Tierra en el cual los seres humanos tenemos la oportunidad y el privilegio de poder elegir nuestro futuro. Es cierto, por el momento unos más que otros. Pero sea como fuere, a medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara grandes riesgos, pero también grandes oportunidades. Para preservar nuestra existencia, es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida, lo queramos o no, la realidad es que somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Todos, y muy especialmente, los que ya gozamos del privilegio de ejercer los derechos humanos y compartimos la conciencia de valorar y de proteger la naturaleza que nos da la vida, tenemos la responsabilidad y la oportunidad
de continuar la unión de esfuerzos y de voluntades para crear una sociedad global sostenible, fundamentada en el respeto hacia la naturaleza, hacer de los derechos humanos un ejercicio universal, que ni un solo ser humano se quede sin poder ejercerlos y consolidar así la justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin, es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas que, como siempre, hacemos nuestras y vuestras, aquí, en Emisión Cero. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Hola amiga, hola amigo que te unes a Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de la sostenibilidad, eso que denominamos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fijaros qué mágico, qué milagroso que hayamos sido capaces de ponernos de acuerdo a través de nuestros máximos representantes. Parece mentira, pues así es, sí, y por eso debemos congratularnos. Hoy nos enviaba mensaje Miguel Ángel desde Cantabria diciendo, hombre, echamos de menos más noticias positivas que nos alegren a todos. Bueno, pues lo es nuestra condición de haber conseguido, a través de nuestros máximos representantes, concentrarnos en lo que, si nos paramos a pensar un momento de meditación, pues parece lo más importante, ¿no? Y es que todos y cada uno de los miembros de nuestra familia estén bien. De nuestra familia, en nuestro círculo más cercano y de nuestra familia humana. Eso pasa por la erradicación de la pobreza extrema. Recordad que los que estabais aquí ya en los años 70 todavía debatíamos si habría suficiente alimento para todos, para que todos pudiéramos tener suficiente para no tener que preocuparnos por el alimento que comer cada día. Todo eso está muy superado gracias a nuestro conocimiento, a nuestro desarrollo tecnológico, científico. Sabemos ahora que hay de sobra para todos, pero absolutamente de sobra, y que además somos capaces de preservar los recursos naturales para que siga habiendo de sobra para los del presente y para los que están por venir. Esa gran alegría y ese gran milagro, el haber sido capaces de ponernos de acuerdo, como decimos, a través de nuestros máximos representantes para concentrarnos en la erradicación de la pobreza extrema y en cuidar la naturaleza que nos da la vida. Pasa por el ejercicio universal, que ni una sola persona que forma la familia humana, ni un solo ser humano se quede sin poder ejercer los derechos humanos, empezando por eso, por el derecho a la vida y a ejercerla y disfrutarla con dignidad, exento de explotación y de esclavitud, con acceso al conocimiento, a la educación, a la atención sanitaria, a una vivienda digna, a un trabajo libre de explotación y esclavitud y bien remunerado, y a sus momentos de descanso, a podernos expresar libremente y a movernos libremente muchos territorios. Hemos conseguido que esto sea una realidad. Podríamos decir que esos objetivos de desarrollo sostenible que nos hemos marcado, podría haber sido antes, pues nos hemos marcado conseguir antes del año 2030, que pasa por esa erradicación de la pobreza extrema, es decir, que sepamos y tengamos absolutamente la certeza de que no hay ni un solo ser humano que se ve privado de alimento y de agua potable para seguir adelante con su vida. Pues hemos dicho, bueno, pues para el año 2030 vamos a conseguir que se puedan ejercer, que todas las personas, que no haya ni un solo ser humano que no ejerza los derechos humanos,
y que además pues nos hayamos concentrado ya en la protección de la naturaleza, que pasa indefectiblemente por la erradicación de la dependencia de la quema masiva e indiscriminada de combustibles fósiles para la transformación de energía y cómo consumimos la energía para todas las necesidades del ser humano, como ha sucedido durante los últimos 100 años, y que sabemos que eso pues de manera artificial está acabando con la vida y nos ha hecho acelerar el proceso hacia una extinción masiva, ¿no? Hemos perdido más del 60%, ¡qué barbaridad!, de los individuos vivos del planeta debido a esa quema masiva e indiscriminada de combustibles fósiles durante los últimos 100 años, muy especialmente durante los últimos 50 y todavía más especialmente porque vamos increciendo a pesar de la toma de conciencia durante los últimos 20 años y en el presente, ¿no? Esas tremendas emisiones de gases de efecto invernadero. Pues sí, son buenas noticias, buenísimas noticias, y es que hemos conseguido ponernos de acuerdo para fijarnos, concentrar nuestros máximos esfuerzos y recursos en lo que consideramos esencial, y como digo, pues si nos paramos a meditar un momento, todos podemos convenir que en este aspecto lo hemos hecho muy bien, porque pasa por eso, por proteger a nuestro semejante, ¿no? En ver que y comprobar, primero concentrarnos en lo esencial, que todos estemos bien y podamos tener lo mínimo indispensable, y hemos fijado ese mínimo indispensable en el ejercicio de los derechos humanos y con nuestra acción no generar un impacto negativo, y con nuestras vidas un impacto negativo en la naturaleza, que a su vez es la que nos da la vida a todos. Pues sí, a eso venimos dedicando desde hace años nuestro programa, que es tu programa, Emisión Cero, y atender a la actualidad de lo que consideramos y reconocemos como nuestro gran tesoro común, que es también pues esa comunión de esfuerzos y de voluntades, también mágica y milagrosa, de nuestros máximos representantes, para que no nos matemos a lo bestia los unos a los otros, como hicimos durante el siglo pasado, especialmente con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, incluido el horrible genocidio de nuestras hermanas y hermanos del pueblo judío y todos los que estaban a su lado, y el horrible advenimiento de las armas de destrucción masiva. Bueno, pues sí, parece efectivamente milagroso, pero así fue. Creamos esa organización mundial a través de nuestros máximos representantes, en las que todos los países del mundo están representados, para seguir avanzando en la conquista de la paz, de la convivencia, de la concordia y de el desarrollo de todos los pueblos, para conseguir eso, objetivos de desarrollo sostenible, el ejercicio universal de los derechos humanos y la protección de la naturaleza que nos da la vida. Pues gracias por unirte a tu programa, y como decíamos, pues Miguel Ángel nos había comentado noticias positivas en Emisión Cero. Por favor, bueno, procuramos hacer el repaso de la actualidad, y a veces pues si tenemos que darnos cuenta de cuestiones que podemos mejorar, pues no tenemos más remedio, y es nuestra obligación transmitirlo y compartirlo para seguir generando conciencia, muy especialmente, como siempre, pues entre los más poderosos, aquellos propietarios de los grandes capitales, de las grandes grupos corporativos, de las grandes empresas y sus gestores, y de todas las personas dedicadas también pues a legislar, a generar y a mejorar nuestras normas, nuestros máximos representantes, pero también las de todos. Pues no tenemos más remedio que intentar transmitir lo que está sucediendo, y sobre todo si sabemos, y quien lo estudia nos dice que podemos hacerlo mejor. Pero hoy comenzamos con esta buenísima noticia, que podemos comenzar todos los días y todas las semanas, porque es la realidad. Estamos en un momento,
como dice y como recordamos también en la Carta de la Tierra, el mensaje de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas al comenzar nuestro programa, cargado de oportunidades y el mejor momento de la civilización humana conocido. Estamos empezando a poder sospechar y tener la esperanza de reconocernos como civilización mínimamente avanzada cuando consigamos que todas y cada una de las personas que forman nuestra familia puedan ejercer los derechos humanos. Ahora no es así. Por otra parte, ¿por qué vivimos el mejor momento de la civilización humana? Porque ya en muchos territorios hemos conseguido erradicar la pobreza extrema, conseguir ese ejercicio de los derechos humanos y tomar conciencia y actuar de manera positiva para proteger nuestra naturaleza. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. When somebody loves you, it's no good unless she loves you. All the way, happy to be near you when you need someone to cheer you. All the way, taller than the tallest trees. That's how it's gotta feel. Deeper than the deep blue seas. That's how deep it goes if it's real. When somebody needs you, it's no good unless she needs you. All the way, through the good old lean years and through all those in between years, come what may, who knows where the road will lead us, only a fool would say. But if you'll let me love you, it's for sure I'm gonna love you all the way, all the way. When somebody needs you, it's no good unless she needs you. All the way, through the good old lean years and through all those in between years, come what may, who knows where the road will lead us, only a fool would say. But if you let me love you, it's for sure I'm gonna love you all the way, all the Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Pues deseando que hoy te hayas despertado con bien, sin dolores, sin enfermedad y sabiendo que
tus seres queridos también están bien, pues nos unimos a la celebración. Si por contra pues estás fastidiada, estás jeringado con algún achaque o alguno de tus seres queridos pues están malitos, nos unimos al deseo de la pronta recuperación y de estar contigo, y vamos a dedicar, como nos gusta hacer en Emisión Cero, unos instantes, además de estar contigo especialmente y acompañándote, a unir nuestro pensamiento también y nuestros mejores deseos con todas nuestras hermanas y hermanos, niñas, niños, mujeres y hombres que en este momento, en este preciso instante, están intentando escapar de la pobreza extrema, están intentando conseguir algo de agua potable. Fíjate, esa maravilla que tenemos en tantos lugares y de manera universal, en territorios como el de la Unión Europea, aquí en España, abrir el grifo y que del grifo salga no agua para asearnos, sino agua potable, agua que podemos beber porque somos capaces de cuidarla y de cuidar también su reutilización para su suministro y consumo. Pues unimos nuestro pensamiento con las personas que no tienen esa posibilidad, que tienen no ya que hacer kilómetros y kilómetros para conseguir algo de agua potable, para sobrevivir, no ya para asearse, sino que es que no la tienen, no la tienen y en las próximas horas perderán la vida. O aquellas que no tienen acceso al alimento y se están fijando también, pues ahora su propósito en este momento, lo único que están preocupados es de sobrevivir unas horas más o de conseguir algo para que los suyos sobrevivan. Unimos nuestros mejores deseos, nuestras mejores intenciones, nuestro pensamiento con todas ellas y aquellos y aquellas que están tratando de escapar en este momento de la violencia extrema, también ahora lamentablemente, trágicamente, irracionalmente en el territorio europeo, y como decimos, con todas aquellas que padecen y padecéis grave enfermedad. Con los pies sobre la tierra y tomando perspectiva sobre lo que es verdaderamente importante, reafirmándonos en las bondades que muchos disfrutamos al poder ejercer los derechos humanos en nuestras vidas y tener la conciencia de la importancia del disfrute y de valorar la naturaleza, pero también de protegerla o no impactar de manera negativa con nuestras acciones, como lo es la forma en la que transformamos la energía, cómo la consumimos, también para nuestro transporte con los motores de combustión que ya hemos reconocido que no podemos seguir utilizando y que hemos anunciado su retirada total en los años 2025, en los territorios más avanzados, 2030, porque todo lo que sale de los tubos de escape mata a las personas de una en una, empobrece la calidad del aire de nuestras ciudades, haciéndolas irrespirables y además emite ese gas de efecto invernadero, el CO2, que ya hemos desbordado, ¿no? La reserva, las posibilidades de la naturaleza de asumir lo que vamos generando, y hemos provocado lo que conocemos como cambio climático artificial y provocado la emergencia climática, como siempre, ocasionando pues sufrimiento entre los que menos tienen y los más vulnerables. Bueno, pues hemos tomado conciencia de todo ello y, como decimos, aquellos que tenemos el privilegio de poder ejercer los derechos humanos y de poder decidir no actuar de manera negativa en nuestra madre naturaleza, pues ya lo estamos haciendo. Concurrimos a través de nuestro tesoro común, que son las Naciones Unidas, a
tomar decisiones primero, implementar acciones para ir más rápido en esa consecución de los objetivos de desarrollo sostenible fijados, decimos, para 2030, y que podía ser antes cuando lo consiguiéramos, pero bueno, vamos a ver si llegamos a tiempo, y parece que podríamos ir muchísimo más rápido. Desde las Naciones Unidas, esta semana ponemos foco una vez más en la llamada a la acción para finalizar la violencia especialmente contra las mujeres y contra las niñas. Las emergencias mundiales, las crisis y los conflictos han intensificado aún más la violencia contra las mujeres y las niñas y han aumentado los factores de riesgo contra este colectivo. Así lo declara conjuntamente el grupo de entidades de las Naciones Unidas durante el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra cada 25 de noviembre. A modo de ejemplo, durante la pandemia del COVID-19, el 45% de las mujeres declararon que tanto ellas o sus conocidas sufrieron algún tipo de violencia. El 45% de las mujeres. Mientras tanto, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe ha informado que en la región se producen 12 muertes violentas de mujeres por razón de género cada día. En todo el mundo, 5 mujeres o niñas son asesinadas cada hora por alguien de su propia familia. A través de la campaña Únete, el secretario general de las Naciones Unidas quiso poner fin a la violencia contra las mujeres desde las Naciones Unidas y pidieron a los gobiernos y a sus socios actuar de inmediato para detener este flagelo. El tema de este año, activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, invita a todas las personas a contribuir desde su localidad a acabar con esta violación de los derechos humanos y demostrar su apoyo y solidaridad hacia las activistas en favor de los derechos de las mujeres. La conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer marca el inicio de la campaña Únete, que finaliza el día 10 de diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Was a sculpture. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculpture, but then again no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words
wonderful life is while you're in the world. I sat on the roof and I kick off the moors. What a view! All the verses, well, they've got me quite cross. But the sun is been kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. Excuse me for getting, but these things I do, you see, I've forgotten if the green or the blue. Anyway, the thing is what I really mean. Yours as the sweetest eyes I've ever seen. You can tell everybody this is your song. Maybe quite simple, but now that it's done, hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is that you're in the world. I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. While you're in the world. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. La población en general debe tener claro que ser lesbiana, gay, bisexual, transexual no es una enfermedad y para ello necesita recibir información adecuada. Así lo subrayan los integrantes del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y otros expertos internacionales en derechos humanos. Los expertos urgen a que se ponga fin a la patologización de adultos y niños del colectivo LGTB, empezando por la reforma a las clasificaciones médicas de los gobiernos y la abolición de tratamientos forzados a estas personas. Etiquetar a la gente como enferma con base en su orientación sexual o identidad o expresión de género ha sido y continúa siendo una de las causas principales de las violaciones de los derechos humanos que padece, así han advertido los especialistas, millones de personas en el mundo. También es un obstáculo para poder superar las actitudes y estereotipos negativos, así como las múltiples barreras que enfrentan las personas LGBT cuando tratan de ejercer sus derechos más fundamentales, han recalcado. Los expertos afirman que las categorías médicas patologizantes y estigmatizantes que se relacionan con la identidad y la expresión de género son utilizadas para justificar el sometimiento de las personas trans a esterilizaciones, tratamientos hormonales, cirugías y evaluaciones psiquiátricas forzadas o coercitivas para obstaculizar el ejercicio de sus derechos. Además, las clasificaciones de las personas LGBT avalan los tratamientos abusivos, nocivos y carentes de toda ética, como las terapias de conversión, y dan lugar a toda clase de discriminación, marginación y atropellos. Seguimos requiriendo formas y reformas legales y políticas para derogar las leyes discriminatorias y proteger a las personas LGBT de la violencia y de la discriminación. Pero estas reformas no van a ser efectivas o suficientes por sí solas mientras sigan existiendo clasificaciones médicas absolutamente obsoletas, como apuntan los expertos.
Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Como hemos recordado, hemos alcanzado la cifra de los 8.000 millones de seres humanos en el planeta. Y el 15 de noviembre se ha elegido fecha simbólica para marcar el día que el planeta llegó a esta cifra de habitantes. Con tal motivo, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha decidido expresar unas ideas en las que plasma una serie de reflexiones sobre el estado actual de la humanidad y las crisis por las que atraviesa. Entre ellas, una que no suele ser titular en los medios de comunicación: la codicia. Vivimos un momento difícil, pero no exento de esperanza, nos dice. A mediados de noviembre, la población mundial alcanza la cifra de 8.000 millones de personas, lo que da testimonio de los avances científicos y las mejoras que se han conseguido en materia de nutrición, salud pública y saneamiento. Sin embargo, a medida que aumenta la familia humana, también se vuelve más dividida. Miles de millones de personas tienen graves dificultades. Cientos de millones pasan hambre. Hay cantidades sin precedentes de personas en tránsito, en busca de oportunidades y tratando de superar deudas y penurias, guerras y desastres climáticos. A menos que reduzcamos el enorme abismo entre los que tienen y los que no tienen, estamos allanando el camino hacia un mundo con 8.000 millones de habitantes dominado por tensiones, desconfianza, crisis y conflicto. Los hechos hablan por sí solos. Un puñado de multimillonarios controlan la misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial. Una quinta parte de los ingresos mundiales van a parar a los bolsillos del 1% más rico, y la población de los países más ricos tiene una esperanza de vida hasta 30 años más prolongada que la de los países más pobres. En las últimas décadas, esas desigualdades han aumentado a la par que la riqueza mundial y la calidad de la salud. Además de estas tendencias, la aceleración de la crisis climática y la recuperación desigualdad de la pandemia del COVID-19 están potenciando hasta el extremo las desigualdades. Vamos camino de una catástrofe climática y las emisiones y temperaturas no dejan de aumentar. Las inundaciones, tormentas y sequías están destrozando países que prácticamente no contribuyen al sobrecalentamiento global. La guerra en Ucrania agrava la crisis alimentaria, energética y financiera, y las economías en desarrollo son las más afectadas. Estas desigualdades se cobran el precio más alto entre las mujeres y las niñas, y entre los grupos marginados que ya sufren discriminación. Muchos países del sur global se enfrentan a enormes deudas y a una pobreza y a un hambre cada vez mayores. Además de los efectos cada vez más amplios de la crisis climática, por lo que son mínimas sus oportunidades de invertir en una recuperación sostenible de la pandemia, en la transición a la energía renovable o la educación y la capacitación para la era digital. El enojo y el resentimiento contra los países desarrollados, las personas de los países desarrollados, están en su punto máximo. Las divisiones tóxicas y la desconfianza demoran y estancan multitud de cuestiones, desde el desarme nuclear hasta el terrorismo y la salud global. Debemos y podemos poner freno a estas tendencias dañinas, recomponer las relaciones y encontrar soluciones conjuntas en todos los retos que tenemos en común. El primer paso es reconocer que estas desigualdades fuera de control son una elección, que los países desarrollados tienen la posibilidad y la responsabilidad de rectificar desde este mismo momento
la conferencia de las Naciones Unidas que se ha celebrado del cambio climático y la cumbre del G20 en Bali. Nos dice Antonio Guterres que espera que estas dos reuniones sienten las bases para un pacto de solidaridad climática histórica en que los países desarrollados y las economías emergentes por fin se unan en torno a una estrategia común y aún en sus capacidades y recursos por el bien de la humanidad. Los países más ricos deben proporcionar apoyo financiero y técnico a las economías emergentes más importantes para que abandonen los combustibles fósiles. Es la única esperanza que nos queda para cumplir los objetivos climáticos y los objetivos de desarrollo sostenible. Antonio Guterres ha instado también a los líderes a que acuerden una hoja de ruta y un marco institucional para indemnizar a los países del sur global por las pérdidas y los daños asociados al clima que ya están causando un enorme sufrimiento. La cumbre del G20 de Bali es otra oportunidad para ayudar a los países en desarrollo a superar la difícil situación en la que se encuentran. Antonio Guterres insta a las economías del G20 a que adopten un conjunto de medidas de estímulo que aporte inversiones y liquidez a los gobiernos del sur global y aborde las cuestiones del alivio y la reestructuración de la deuda. Al mismo tiempo que fomentamos que se actúe para adoptar estas medidas a mediano plazo, estamos trabajando sin descanso con todos los interesados para aliviar la crisis alimentaria mundial, nos dice. La iniciativa sobre la exportación de cereales por el Mar Negro forma parte esencial de estos esfuerzos y ha ayudado a estabilizar los mercados y reducir los precios de los alimentos hasta el punto de que puedan ser realmente accesibles para todos. Se trata de aliviar el hambre y de salvar vidas. También estamos trabajando para garantizar que los fertilizantes rusos puedan circular hacia los mercados mundiales que la guerra ya ha trastocado gravemente, nos dice. Los precios de los fertilizantes son hasta 3 veces más altos que antes de la pandemia. El arroz, el producto básico más consumido en el mundo, va a ser el cultivo más afectado. Eliminar los demás obstáculos a las exportaciones de los fertilizantes rusos es una medida clave para lograr la seguridad alimentaria mundial. Sin embargo, entre otras dificultades, también hay buenas noticias. Los 8.000 millones de habitantes del mundo pueden representar enormes oportunidades para algunos países más pobres, donde el crecimiento demográfico es el más alto. Con unas inversiones relativamente pequeñas en atención de salud, educación, igualdad de género y desarrollo económico sostenible, pueden crearse un círculo virtuoso de desarrollo y crecimiento capaz de transformar las economías y las vidas. Lo hemos visto ya en otros territorios, lo hemos visto en el norte de América, lo hemos visto en el sur de América, lo hemos visto en Europa y en Asia. Podemos verlo en los países y en los territorios y en las comunidades más necesitadas. Antonio Guterres concluye diciéndonos que nunca ha dudado del ingenio humano y que tiene una enorme fe en la solidaridad humana. En estos tiempos difíciles conviene recordar las palabras de uno de los más sabios observadores de la humanidad, Mahatma Gandhi. El mundo tiene suficiente para colmar las necesidades de todos, pero no la codicia de todos.
Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. The moon belongs to everyone. The best things in life are free. The stars belongs to everyone. They gleam there for you and me. The flowers in spring, the robins that sing, the sunbeams that shine, the dews, the mine, and love can come to everyone. The best things in life are free. The flowers in spring, the robins that sing, the sunbeams that shine, the dews, the mine, and love can come to everyone, and so will always be. The best things in life are free. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. En un tiempo en que el cambio climático y los desastres naturales amenazan más que nunca el futuro de la humanidad, es momento para que las mujeres alcen la voz y sean escuchadas. Su relación con el medio ambiente y su sensibilidad en la gestión de los recursos naturales son un tesoro que aún está por descubrir. En el Día de la Mujer resaltamos la labor de varias luchadoras que, a pesar de los obstáculos, se han puesto en primera fila para defender y conservar el medio ambiente. Desde tiempos ancestrales, las mujeres han tenido una relación especial con la naturaleza. Ellas contribuyen enormemente al bienestar y el desarrollo sostenible de sus comunidades, así como al mantenimiento de los ecosistemas, la diversidad biológica y los recursos naturales del planeta. Las mujeres en los países en desarrollo son generalmente las primeras en responder al manejo de la riqueza medioambiental que les rodea, desde recoger agua para cocinar, limpiar, utilizar la tierra para la ganadería, buscar comida en los ríos y arrecifes y recolectar leña. Las mujeres en todo el planeta utilizan e interactúan con los recursos naturales y los ecosistemas diariamente. También son las primeras en sentir los efectos del cambio climático cuando tienen que recorrer distancias cada vez más largas para encontrar lo que necesitan para alimentar a su familia. Además, si bien la degradación medioambiental tiene graves consecuencias para todos los seres humanos, afecta en particular a los sectores más vulnerables de la sociedad, principalmente las mujeres, cuya salud es más frágil durante el embarazo y la maternidad. El reconocimiento de lo que las mujeres aportan o pueden aportar a la supervivencia del planeta y al desarrollo sigue siendo limitado. La desigualdad de género y la exclusión social siguen aumentando los efectos negativos de la gestión ambiental insostenible y destructiva sobre las mujeres
y las niñas. Las persistentes normas sociales y culturas discriminatorias, tales como el acceso desigual a la tierra, al agua y otros recursos, así como su falta de voz en las decisiones referidas a la planificación y la gestión de la naturaleza, muchas veces hacen que se ignoren los tremendos aportes que pueden hacer. Esto sigue sucediendo en muchos territorios, como sucedía en todos no hace ni 100 años. La buena noticia es que, a pesar de los obstáculos, las mujeres están realizando grandes progresos y los gobiernos recurren cada vez más a su experiencia y liderazgo cuando deben adoptar decisiones importantes relativas al medio ambiente. Aún así, todavía queda mucho por hacer para apoyar el papel de la mujer en la toma de decisiones y la garantía de un futuro mejor para todos. El Consejo de Derechos Humanos ha decidido crear una misión internacional independiente para investigar las presuntas violaciones de los derechos humanos en la República Islámica de Irán relacionadas con las protestas que comenzaron el pasado 16 de septiembre. La decisión ha sido tomada en una resolución aprobada por 25 votos a favor, 6 en contra y 16 abstenciones, que ha tenido lugar durante la sesión extraordinaria del Consejo para examinar la crisis desatada por la muerte de Gina Mahsa Amini, de 22 años, tras ser detenida por la llamada Policía de la Moralidad de Irán, que la acusó de violar los estrictos códigos de vestimenta relacionados con el velo o hijab. El presidente del Consejo tiene ahora la tarea de nombrar a los miembros de misión de investigación, que deberá presentar su primer informe oral en junio del próximo año 2023. Antes de que se produjera la votación, el Consejo escuchó al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, que instó a establecer esa investigación independiente sobre la violencia mortal que se está produciendo contra los manifestantes de todo el mundo y concretamente en Irán. En una sala abarrotada, el Consejo escuchó a Turk criticar la mentalidad de cuartel de quienes ejercen el poder en Irán y aseguró que el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza debe terminar. Me duele ver lo que está ocurriendo en el país, las imágenes de niños asesinados, de mujeres golpeadas en las calles, de personas condenadas a muerte, ha afirmado el alto comisionado. Después ha destacado cómo las fuerzas de seguridad, especialmente el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y las fuerzas de Bashir, han utilizado munición real, perdigones y otras balas metálicas, gases lacrimógenos y porras contra el movimiento de protesta, intentando ejercer ese derecho humano que es la libertad de expresión, que se ha extendido a unas 150 ciudades y 140 universidades de todas las provincias de Irán. Turk ha señalado que su oficina ha recibido múltiples comunicaciones de Irán sobre el episodio, incluyendo investigaciones internas, pero aseguró que tales investigaciones no han cumplido las normas internacionales de imparcialidad, independencia y transparencia. En respuesta a los comentarios del alto comisionado, la representante de Irán, Shahid Karimi, adjunta de la Vicepresidencia para Asuntos de la Mujer y de la Familia, ha insistido en que el gobierno había tomado las medidas necesarias para buscar justicia tras la muerte de Amini, entre ellas la formación de una comisión de investigación parlamentaria independiente, así como la de un equipo médico forense. Sin embargo, antes de que se anunciara formalmente el análisis de la investigación, la reacción sesgada y precipitada de varias autoridades occidentales y sus intervenciones en los asuntos internos de Irán han convertido las asambleas pacíficas en disturbios y violencia sostenida.
El primero de los objetivos de desarrollo sostenible es la erradicación de la pobreza extrema. Bueno, pues en América Latina, un tercio de la población, el 33% vive la pobreza. Las tasas de pobreza en la región se mantienen en este año 2022 por encima de los niveles de la prepandemia, con más de 200 millones de personas en esta situación. Esta cifra supone un aumento de 15 millones de personas con respecto al 2019. Las Naciones Unidas llama a abordar con urgencia la crisis silenciosa de la educación para evitar el riesgo de una generación perdida. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. If I could save time in a bottle, the first thing that I like to do is to save every day till eternity it passes away, just to spend time with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I was better with you. But there never seems to be enough time to do the things you want once you find out. Pues estamos llegando al final de nuestro programa, de tu programa Emisión Cero. Hoy nos vamos con este Time in a Bottle, con este mensaje tan recomendable de concentrarnos en lo que es verdaderamente importante, vivir el presente y en la medida de lo posible contribuir a que ese presente y futuro sea mejor para nuestros seres queridos y los miembros de nuestra familia. En este caso hacemos referencia a la más cercana y a la familia humana. Gracias por haber estado ahí, que lleves una vida saludable y sostenible. They were answered by you, but there never seems to be enough time to do the things you want once you find them. I've looked around and have to know that you're the one I want to go through time with. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas.